Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar netamente, o en parte en general, mejor dicho, sobre la imagen que vemos enfrente, ¿no? Sobre la gran obra del gran Víctor Hugo, llamada Los Miserables, ¿no? Una obra que ha sido llevada al cine ya mediante 3 veces, y la última estuvo a punto de ganar el Oscar a Mejor Película, ganó muchos Oscars, entre ellos en la adaptación y en la musicalización, pero que es una obra trascendental en la historia de la literatura mundial, ¿no? Y que llega a nosotros, por supuesto, con la intervención de europea en nuestro país, en nuestro territorio, y que es sin duda negar su importancia, ¿no? Una obra idealista, una obra que presenta miserias humanas, y nos referimos a las miserias que se encuentran en la sociedad y que traspasan el cuerpo para poder achacar el tema espiritual, ¿no? Y tan espiritual es, o es la intención de la obra, que al final acaba de una manera alegórica, muy alegórica, ¿no? Donde los personajes luchan por encontrar una realidad totalmente sana, algo imposible por supuesto, pero que en Los Miserables lo intenta, lo plasma así, ¿no? Así que el día de hoy, chicos de quinto secundaria, bienvenidos a literatura. Vamos a hablar sobre la segunda parte del romanticismo europeo, netamente sobre Francia, ¿no? Sobre Francia. Francia, más conocido como esta etapa de la revolución al liberalismo, porque después de la revolución francesa transfigura estos cambios culturales que le han llevado al liberalismo, ¿no? El liberalismo que ahora rige en Francia, que para sus estantes sociales está muy bien. Claro que siempre hay algunos desafectos o complicaciones que en todo estado tiene que darse, por supuesto, pero que para ellos lo tienen muy bien en el tema cultural y educativo, y que da muchas oportunidades además a intelectuales latinoamericanos y del mundo, ¿no? Donde pueden ir, llegar y tener oportunidades laborales y una vida tranquila, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Muy aparte de la situación que está viviendo ahorita del COVID, por supuesto. A ver, ¿cuál es el contexto del romanticismo europeo en Francia? Primero, el conflicto entre el pensamiento revolucionario y reaccionario tras la restauración de la monarquía francesa, ¿no? De 1815, que se ve reflejado en la literatura. Hay un conflicto de ideas, por supuesto, ¿no? Que en Alemania no se vio tanto, entre comillas, porque tenía una sola postura, pero en Francia sí. En Francia un pueblo que después de la Revolución Francesa se caracterizó por distintas ideas en posturas de la misma libertad, libertades que podían ser también dictatoriales, por supuesto, o libertades que también podían lindar con el tema del libertinaje por el bien de la misma libertad, ¿no? Pero entre esa ebullición siempre de conflicto de ideas, por supuesto, que linda a una gran cultura y por supuesto una gran literatura, ¿no? A ver, veamos. Punto 2. Desarrollo. Entonces vamos a ver diferentes puntos de desarrollo, ¿no? El primero, el preromanticismo, que significa antes del romanticismo. A pesar de las ideas radicales que existían, las novelas de Madame de Staël fueron un anticipo de las preocupaciones, ¿no? Y métodos de los románticos de la generación siguiente. Corigne o Italia, en 1807, fue considerada su obra maestra, ¿no? De la gran Madame de Staël. Después aparecen los reaccionarios. Estuvo a la cabeza de los primeros románticos Alonso Lamarche, escritor sentimental y artesano consumado, ¿no? El componente más productivo y militante de esta corriente, de los reaccionarios, fue el joven Víctor Hugo, ¿no? Que Hernani, una de sus obras, en 1830 lo publicó, utiliza como escenario la tribuna para exponer sus ideas románticas, ¿no? Sus ideas idealistas. La apoyaron los novelistas Dumas, padre, Alejandro Dumas padre, Chelsea Gautier, y los poetas Alfred Binet, Alfred Musset, un gran poeta, y Charles Nodier. La literatura romántica formó parte de un movimiento artístico y general, como se ve en la pintura del artista Eugenio de Lacroix, ¿no? Y del compositor Ambrosio Tomás. Entonces no solamente el romanticismo rige en Francia en el tema literario, sino que en la cultura en general, ¿no? En la música, en la pintura y todo eso. A ver, después el otro grupo están los radicales, ¿no? Los radicales, los principales escritores conservadores han sido mencionados anteriormente, y entre los escritores radicales se encuentran el poeta Pierre-Jean Béranger, que estuvo 2 veces en prisión, ¿no? Por sus ideas republicanas expresadas en su obra. Es constante, ¿no? Es bien extraño que
que después de la Revolución Francesa, alguien como Jean de Beranger, que propone el tema de la república que al final se rige, fuera llevado a prisión, ¿no? Después de libertarse de un tema de desarrollo tipo dictatorial, ¿no? De la clase alta a la clase pobre. Novelista, una de las primeras feministas, también tenemos a George Sand, una de las primeras escritoras novelistas feministas, que fue pionera de la novela social, ¿no? Importante, ¿no? La novela social que después rigió en Latinoamérica, fue fundada por una escritora, la escritora George Sand. Después también apoyo a este tema de cultura radical estaba Jules Michelet, que aceptaba la Revolución Francesa, y algunos precursores del socialismo como Saint-Simon, Charles Fourier, Pierre Proudhon y Louis Blanc, ¿no? Y el otro punto que tenemos que hablar, por supuesto, es el mayor representante de este lado, ¿no? De francés del romanticismo europeo, que era un reaccionario, ¿no? Era Victor Hugo. Él nace el 26 de febrero de 1802 en Besançon y fue educado tanto con tutores particulares como en escuelas privadas de París, ¿no? Aunque parezca una tendencia radical, la cultura hasta hace poco, excepto después de los últimos 20 años que ha habido un debate cultural, la cultura siempre perteneció a una clase social muy alta, y me refiero a que perteneció en el sentido de los mayores representantes vienen de ahí, ¿no? Son de casistas, de gente muy pegada a las iglesias, aunque después algunos de ellos estuvieron en contra de la iglesia, pero su familia pertenecían a estas posibilidades monárquicas, ¿no? Monárquicas, aristocráticas, que siempre han dado, ¿no? Hasta los últimos 20 años, donde los mayores representantes en Francia, Italia, Estados Unidos, que han sido muy achacados y muy golpeados, muy criticados, por supuesto, pero vienen más de clases medias, alejadas de estas clases aristocráticas, ¿no? Estados Unidos es un reflejo muy marcado en los últimos años de esto, en Latinoamérica posiblemente mucho más. Claro que esta generación última de los 20 años carece de posibilidades culturales, y me refiero al tema del diccionario, ¿no? Porque son personas que mientras van escribiendo también se van culturizando al mismo tiempo, no como las pertenecientes a las épocas rusas o a la época del romanticismo, que hablamos como Gog, como hablamos como Victor Hugo en este caso, que venían de una familia aristocrática y que tenían las posibilidades netamente, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que dentro de las mismas propias revoluciones o posturas revolucionarias de los temas culturales, igual siguen perteneciendo a clases sociales muy altas, ¿no? Entonces lo que se respeta más de ellos, muy aparte de su vida, es su tema de ideales, ¿no? De cómo se podían proponer estos temas, más que sentir los propios, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro eso, ¿no? Era un niño precoz, a muy corta edad decidió convertirse en escritor, muy joven. En 1817 la Academia Francesa le premió un poema, o sea, solamente le bastó 15 años a Victor Hugo para ser premiado por la Academia Francesa, ¿no? La Academia Francesa es la semejanza o la similitud al tema de la RAE en España y en Latinoamérica, ¿no? 2 años después fundó junto a su hermano Abel la publicación, bueno, es una revista cultural, Le Conversation Littéraire, que es la conversión literatura, que es un organismo que ahorita rige, ha sido premiado en Latinoamérica a escritores como Vargas Llosa hace como 10 años, si no me equivoco, y desde esa época se fundó y existe, ¿no? En 1822 publicó su primer volumen de poemas, odas y poesías diversas. A esta selección corregida y aumentada en 1926 bajo el título de Odas y Baladas le seguirían las novelas Hans Island y Bouguereau. Esa época de Victor Hugo es una época literaria en pleno experimento, ¿no? Que es natural en todo escritor, por supuesto, pero que no es representativa de él, aunque sí marca el tema de la preocupación alegóricas que muy bien marcaban sus obras, ¿no? Una alegoría casi siempre al final, casi siempre bien oculta, entre comillas, para rematar y para aparecer y romper con la propia historia, con la propia novela, ¿no? El prefacio que Hugo redactó en 1827 para su drama histórico Cromwell se convirtió inmediatamente en el manifiesto del teatro romántico. Entonces marca Victor Hugo el teatro de una manera muy brutal con la obra de historia dramática Cromwell, ¿no? En él realizaba un encendido llamamiento, o sea, un llamado a la liberación de las restricciones impuestas por el clasicismo, ¿no? Esas restricciones a la clase social que él pertenecía también. El texto se divide en 3 partes. Una primera de rechazo a las reglas aristotélicas, las clases reglas aristotélicas, de que todo se tiene que regir en un tiempo, un mismo espacio,
y máximo una sola función o tres funciones sería una aberración para Aristóteles, ¿no? De una unidad, lugar y tiempo, una segunda que recomienda conservar la regla de la unidad de acción y una tercera que proclama el derecho y deber de todo arte de representar la realidad en todos sus aspectos sublimes y grotescos. Bueno, esto también en España lo practicó, mejor dicho, la última parte lo defendió muy bien Calderón de la Barca, ¿no? Con el tema de Segismundo, además el tema de los aspectos medio grotescos, ¿no? La censura recayó sobre la segunda obra teatral de Hugo, lamentablemente, Marion de Lorme, basada en la vida de una cortesana francesa del siglo XVII, por considerarla demasiado liberal, ¿no? Hugo se resarció de la censura el 25 de febrero de 1830, sufrió censura, cuando su obra teatral en verso, Hernani, tuvo un tumultuoso estreno que se conoce en la historia literaria con el nombre de Batalla de Hernani, y que estuvo marcado por la polémica entre defensores de la tradición y partidarios de la nueva doctrina, ¿no? Este intercambio, ¿no? Hernani fue adaptada por el compositor italiano Giuseppe Verdi en 1844 en una ópera llamada Hernani, ¿no? Sin H en este caso. Hugo tuvo ocasión de ilustrar sus teorías en sus obras posteriores, ¿no? Como El Rey se divierte, el mismo nombre ya lo dice, ¿no? Es polémico, que sería también aplastada por Verdi y su ópera Rigoletto, ¿no? O sea, si te das cuenta, hay una interacción cultural, ¿no? Entre la literatura y la música que ha habido y que en los últimos años se ha alejado, ¿no? El drama en prosa, un ejemplo, en los últimos años quien adaptaba muchas crónicas literarias en un género también croniquero, que era la salsa, ha sido Rubén Blades, ¿no? Con el tema de García Márquez. Muchas crónicas de García Márquez han sido pasadas a música, ¿no? Y bueno, eso se sigue dando ahorita, pero con mucho menos recursos en el tema del hip hop más llevado en Latinoamérica, que viven en Nueva York, ¿no? Donde hay obras neoyorquinas que han sido adaptadas a músicas, pero como les digo, con menos nivel, y además que con menos nivel, con menos popularidad, menos alcance cultural, ¿no? Y el melodrama Ruy Blas. En el periodo de 1829 al 43, Víctor Hugo agarra su mayor expresión, ¿no? Ahí publica una obra trascendental, importante, que es Nuestra Señora de París, un relato que se desarrolla en el París del siglo XV, lo hizo famoso y lo condujo al nombramiento del miembro de la Academia Francesa en 1841. En otra novela de esa misma etapa, Claude Queneau, 1834, condenó los sistemas penales y sociales de la Francia de su tiempo, ¿no? Entonces, era un hombre que siempre estaba, que aunque haya pertenecido al clasicismo, siempre estaba criticando los cambios clasistas que se daban, amañamientos clasistas, pero que él no tenía problemas en señalarlos, ¿no? La revelación de Víctor Hugo como poeta romántico data de 1929, con la aparición del volumen Poesías Orientales, ¿no? Primer nombre totalmente discutido para la época, ¿no? Orientales, ¿no? En una sociedad occidental donde él vivía, saca un libro publicado, además ya siendo él representante de la Academia Francesa, llamado Orientales. Ya desde ahí empieza a regir una lucha, ¿no? Una lucha con esta obra. Con Hojas de Otoño en 1831, Los Cantos de Crepúsculo del 35, Voces Interiores del 37 y Los Rayos y la Sombra del 1840 se confirma en su tono intimista y meditativo, ¿no? O sea, un hombre que meditaba las realidades, las ideas, y que siempre intentaba plasmar, así sea contradictorio contra lo que él había pensado muy poco antes. El hombre por naturaleza tiende a cambiar, pero tiene la necesidad de este cambio para poder evolucionarse. Y aunque muchos estén en desacuerdo que el hombre no puede contradecirse o no debería contradecirse, se contradice, pero esas contradicciones tienen que darse basadas, sustentadas, meditadas, ¿no? A pasar el tiempo, por supuesto. En alguno de ellos aparece el personaje de Olimpio, doble intercolector del poeta. En 1843 Hugo será doblemente afectado por el fracaso de su obra teatral Los Vulgares, y sobre todo por la tragedia muerte de su hija, ¿no? Y del marido de esta. Hugo evolucionó desde el catolicismo al monarquismo hacia el pensamiento liberal y social. Entonces, Víctor Hugo, que era un católico innato, pasa a ser parte de la monarquía, y desde ahí empieza a liberarse también la monarquía y se desarrolla un pensamiento liberal y social, cosa que en el momento para muchos no podrían juntarse, ¿no? Pero al inicio sí. El liberalismo y el socialismo
¿no? En posturas políticas, ¿no? Pertenecen a a un solo fin, por supuesto que pertenecen a un solo fin, donde la sociedad, teniendo desarrollos de promoción libre, pueda crecer y tener mejores posibilidades, ¿no? En 1845 fue nombrado par de Francia por el rey Luis Felipe, pero cuando se produjo la revolución en 1848, Hugo era ya republicano. En 1851, después del fracaso de la revuelta contra el presidente Luis Napoleón, más tarde emperador con el nombre de Napoleón III, hubo de partir al exilio, ¿no? Primero a la isla de Jersey y después a Guernsey. Durante los 19 largos que duró su exilio, lamentablemente, me refiero alejado de su país, Hugo escribió la feroz crítica de Napoleón el Pequeño, ¿no? Una obra durísima, que lo publicaba en 1852, la colección de poemas satíricos consagrados a Napoleón III, titulada Los Castigos, el libro Poemas Líricos en memoria de su hija, Las Contemplaciones, hermosa obra, y primer volumen de su poema épico La Leyenda de los Siglos, ¿no? Una obra importante. En la soledad del exilio nacieron otras grandes novelas de Hugo, ¿no? En Guarney completó su más extensa y famosa obra Los Miserables, ¿no? Que se publica en 1862, donde escribe vividamente el tiempo que condena la injusticia social de Francia en el siglo XIX, ¿no? El tema de la injusticia social, ¿no? Estas diferencias grandes y enormes que hay entre grupos sociales dentro de un país, ¿no? Entre los ricos y los pobres, entre las clases medias casi destruidas, porque en esa época casi estaban destruidas. Entonces había un extremo, una oposición entre posibilidades de comer y entre posibilidades de botar comida, ¿no? Como diría en una de las partes de Los Miserables. A pesar de la dimensión épica de esta novela, sus personajes principales, sus experiencias y sufrimientos están claramente individualizados. O sea, cada persona representa algo, ¿no? Fantine, Jean Valjean, Cosette, Marius o Garroche, aunque representativos de su clase social, pertenecen ligados a sus destinos particulares. Cada uno tiene un fin particular, ¿no? En 1868 publicó Los Trabajadores del Mar, un relato de la conquista de la naturaleza por hombre, y en 1869 El hombre que ríe, que gira en torno a las pericias de Jean Laplané, hijo de un noble proscrito a causa de sus opiniones republicanas en la Inglaterra finales del siglo XVII. Hugo regresó triunfante a Francia después de la caída del Segundo Imperio en 1870, después de su exilio, por supuesto, cuando acaba su exilio, y fue elegido diputado por la Asamblea Nacional. O sea, perteneció a un congreso, ¿no? En el poemario El Año Terrible, en 1872, su poesía se ensombrece para testimoniar sobre la guerra y los trágicos sucesos de la Comuna de 1861. A ver, veamos. El Año Terrible es un poema muy distinto a los poemarios que él había publicado antes, sobre todo los finales antes a este, pero porque es una necesidad, ¿no? Tiene una necesidad de testimoniar lo que pasaba en la guerra, ¿no? Entonces su poesía se encrudece, ¿no? No quiere decir que sea menos, ¿no? Que sea, mejor dicho, mala a comparación a las otras, ¿no? Más bien, yo creo que tiene la valentía, y creo que el Año Terrible es un poemario muy importante de su obra, ¿no? Entre las obras más destacables de sus últimos 15 años se cuentan El 93, una novela sobre la Revolución Francesa, El arte de ser abuelo, interesante, conjunto de poemas líricos acerca de su vida familiar. Después de su muerte, caecida el 22 de mayo de 1885 en París, su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado, según su deseo, en un mísero coche fúnebre hasta el panteón, donde fue enterrado junto a algunos de los más célebres ciudadanos franceses, ¿no? A ver, hablemos un poco de su gran obra, ¿no? De su obra inmortal. Muy aparte de Nuestra Señora de París, que a mí es muy importante. Pero esta es la que alcanza más popularidad, Los Miserables. El protagonista, Jean Valjean, se escapa de la cárcel, ¿no? Donde cumplía prisión injustamente. Jean Valjean andaba desamparado hasta que toca la puerta de Monseñor Charles Bienvenu Muriel, quien le da hospedaje de su casa, por lo que no sospecha de quién se trata. A pesar del buen corazón de Muriel, le hurta una media docena de cubiertos de plata, ¿no? Mientras el monseñor dormía. Para su desgracia, Jean es apresado por la policía cuando huía. La policía lo lleva ante la presencia del noble señor Muriel y este declara habérselos obsequiado. Muriel queda impactado emocionalmente por esta acción tan noble, ¿no? Muriel aconseja al fugitivo que se regenere y que siga el camino del bien, ¿no? Este cambia de nombre por el señor Magdalena y tras el invento de un sucediano de la Sabache se enriquece. Fortuna que le sirve para ayudar a los más necesitados, ¿no? O sea, la ayuda que le da a uno, él retribuye a otros, ¿no? Admirado y querido por el pueblo, es obligado a aceptar el cargo de alcalde, pero para su desgracia, el gran Jean
se encuentra con su perseguidor Jarbeck, que es un inspector de policía que trata de recordar con sumo esfuerzo dónde ha visto antes al respetado señor Magdalena, ¿no? O sea, quiere saber quién es, dónde lo vio, ¿no? Tiempo después confunden a un campesino que se había robado una rama de manzana con él, con Jan, y luego una lucha con su conciencia decide confesar la verdad, por lo que es detenido nuevamente, ¿no? Por aquellos días, una humilde y sacrificada madre soltera llamada Fantine, deja a su querida hija Cosette al cuidado de los posaderos Thénardier. Antes de morir, el protagonista, Jean, se propone proteger a la niña, ¿no? Antes de ser condenado nuevamente, por lo que escapa de la cárcel, rescata a la huerfanita Cosette de la casa de los Thénardier y se va a París, donde educa a la niña con su gran fortuna. La permanente huida de Jean lo hace refugiarse en el convento donde Cosette se educa y él se desempeña como jardinero durante 5 largos años, en lo que sucede el amor entre Mario por Mercy y Cosette, ¿no? El rescate de Mario, que Benjamin realiza por las alcantarillas de París, huyendo de una barricada donde Mario fue herido y perdiera el conocimiento, el nuevo encuentro con Garvey al salir de la alcantarilla y cómo Jean salva a la policía, a quien los revolucionarios habían sentenciado a muerte, otro acto de misericordia, ¿no? El suicidio de Jarre cuando decide no hacerlo prisionero, ¿no? Faltando así a que él considerara su deber en pago del bondadoso proceder de Jean, ¿no? El matrimonio entre Cosette y Mario y la equivocación que sufre que le hace alejar a su esposa de quien ella fue un verdadero padre. La novela finaliza con la descripción literaria de los últimos instantes de la vida agitada del buen Jean Valjean, ¿no? Rodeado por el amor de Mario y Cosette. Muy, muy interesante obra, deberían leerla, es extensa además, te va a exigir un tiempo, te va a exigir una lectura detallada, te va a exigir reflexionar sobre las cosas, y que es por eso una gran obra, ¿no? Porque las grandes obras exigen. Bueno, esta parte va al cuaderno y vas a tener que responder, ¿no? ¿Qué fue la batalla de Hernani? Ya lo hemos hablado. ¿Quién fue Napoleón III? También lo hemos hablado. Menciona los géneros literarios que abarcó la obra de Víctor Hugo, también lo hemos hablado. ¿Y cuál es la diferencia entre los románticos reaccionarios y los radicales? Ahí tienes que leer, recordarte y hacer una reflexión y encontrar la gran diferencia, ¿no? Ya saben que el trabajo para casa es el Word 15 y el proyecto tiene que ver netamente con nuestro mapa conceptual, ¿no? Del tema de lo miserable. Así que nos vemos en la próxima clase, chicos, cuídense.